poco a poco ir delegando las funciones y tú ir supervisando que las cosas salgan bien. Y esto no significa que tú seas el jefe pesado que está detrás de la pantalla de la computadora del miembro de tu equipo mirando exactamente qué está haciendo, no, sino que simplemente ten reuniones puntuales con ellos, júntate con ellos y que te digan, tienes que tener un lead, conforme vas creciendo y ya el equipo es más grande, ¿no? Y hablo de cuando tu equipo tiene 10, 15, 20, 30 personas. Hola, hola, ADB por aquí y muchas gracias por estar ahí. Bienvenido a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a conversar sobre una experiencia personal, pero que te va a ayudar mucho a entender una curva de evolución en el tema de ser profesional en la industria de videojuegos independientes. Te voy a contar cuál ha sido mi evolución desde el punto o el tema de game design, de ser game designer, hacia convertirme en líder de proyectos, en project lead y project manager de empresas de videojuegos independientes. Y antes de pasar a ello, el momento cliché. Por favor, suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho, déjame tu buen like y compártelo si puedes. Ya sabes que a ti te cuesta unos segundos de tu tiempo, pero a mí me va a ayudar un montón para seguir creando todo este contenido de valor. Y bien, lo primero es que quiero dejar en claro que no voy a tocar el tema de game business aquí, sino esa curva de evolución en el tema de crecimiento creativo y crecimiento personal y profesional relacionado a la producción de videojuegos en sí, no directamente hacia lo que es el game business, o sea, hacia temas financieros, hacia temas de decisiones operativas y un poco más relacionados al manejo de una empresa de videojuegos, ¿no? Sino un poco más enfocado en el sector creativo y esa evolución hasta convertirme en líder de proyectos y lo que es tener gente a tu cargo relacionado a eso también. Entonces quería dejar eso en claro antes de comenzar con todo el resto. Entonces, ya entrando en carne en el tema, lo primero que te tengo que contar es cómo evolucioné de pasar de trabajar en diferentes sectores, en diferentes industrias, hacia el llegar a la industria de videojuegos independientes, ¿no? Bueno, este es un viaje bastante personal y te voy a contar detalles lo más breve posible que pueda para no ser tan extenso el video, pero digamos que yo pasé de ser emprendedor y de iniciar negocios en diferentes tipos de sectores distintos y bueno, trabajar en diferentes tipos de industrias también, en todo tipo de trabajos. Y voy a obviar todo eso, en algún otro video ya contaré parte de esa parte de mi vida, digámoslo así. Pero entrando en el tema, digamos que en un punto de mi vida, lo que o más bien dicho, lo que más me gusta hacer es escribir historias, entonces escribir novelas, escribir cuentos. Entonces esa es mi cuota, mi parte creativa principal, básica, de donde parte todo y la que me ayudó a llegar a la industria de videojuegos, y te voy a contar cómo. Y no fue a través de escribir historias para videojuegos, que sí lo he hecho, lógicamente para proyectos importantes, pero ya después, cuando ya había crecido dentro de la industria. Entonces todo tiene un camino, un proceso, y ha sido un proceso que ha demorado unos cuantos años en lograrse, ¿no? Bueno, ya como de repente has leído sobre mí o te he comentado, yo tengo más de 11 años de experiencia en sector videojuegos, pero tengo más de 20 años como profesional trabajando en diversas cosas. Entonces, por hacer un súper hiper breve resumen, ¿no? Que no viene al caso. Pero la cuestión es de que, como yo escribo, en un punto decidí dejar todo lo demás de buscar trabajo en otras cosas y dije, me voy a dedicar a lo que me gusta. Y el camino para poder evolucionar hacia eso, esto fue en el año más o menos 2010, es el tema de redactar, es el tema de escribir, ser copywriter, en un tiempo en el que no sonaba tanto este tema del copywriting y todo lo demás, que ahora está muy manoseado, digámoslo así, lamentablemente, como todo lo que está relacionado a marketing digital, pero que es indispensable en estos tiempos digitales en los que vivimos, digitalizados, y decidí enfocarme en escribir. Ahora, en el país del que yo provengo, yo actualmente vivo en la Comunidad de Madrid, en España, pero en esos tiempos yo estaba en Lima, Perú, vivía en mi país de origen, ¿no? Entonces yo he emigrado de mi país 2 veces, una vez a Estados Unidos, que estuve 2 años, regresé a Perú y luego me quedé en Perú hasta hace poco que he venido a España. Pero en esos tiempos era algo muy difícil trabajar en un tema creativo o de redacción, y más aún si es que no tenías estudios profundizados en el tema relacionados a publicidad específicamente, ¿no? Entonces en mi país no funciona bien si es que no tienes esos estudios. Entonces, ¿cómo llego yo a ello?
llego buscando justamente trabajar vía online como redactor de blogs para portales de España, justamente, ¿no? Entonces, ahí hubo todo un camino, empecé a escribir, me empezaron a contratar, ¿no? Como blogger, digámoslo así. Y empecé a escribir artículos diversos de diferentes tipos de temáticas para diferentes tipos de blogs. Y bueno, a raíz de esto y de esta experiencia conseguí un trabajo también ya presencial en mi país relacionado a la redacción. Y así pasaron un par de años, ¿no? Hasta que en el año 2013 un amigo mío me comenta de que estaban pidiendo gente para un puesto de game designer, ¿no? Y me dice, oye, pero a ti te encanta. Y esta persona había sido mi jefe en la empresa en la cual yo era redactor, ¿no? En esta empresa presencial. Y me dice, bueno, ahí está, he encontrado esto, te lo paso por si quieres por ahí aplicar de repente, porque yo ya había salido de esa empresa, ya no estaba trabajando allí. Entonces yo dije, bueno, no se pierde nada y apliqué a esta empresa. O bueno, más bien dicho, no apliqué, sino que digamos que la publicación era que uno se acercara un día en específico, fue un día sábado en la mañana, que uno se acercara a la empresa de videojuegos para poder candidatear para el puesto. Entonces yo dije, bueno, no tengo nada que perder, me inscribí y fui ese día, ¿no? Ahora, yo recuerdo viniendo de un mundo un poco más corporativo, un poco más formalón, digámoslo así, ¿no? Yo fui el único que llegó ese día vestido de saco y corbata, un sábado en la mañana, pues a esta empresa de videojuegos, ¿no? Entonces, digamos que es lo estándar y lo típico cuando vas a postular un trabajo. Pero ¿qué sucede? Que en realidad la postulación no había sido, digamos, fidedigna a lo que realmente se iba a dar ese día. Y es que no era en realidad que estaban buscando cubrir un puesto de game designer, sino que estaban convocando gente que supiera de videojuegos o de game design para obtener feedback para una idea de un proyecto de videojuego grande que tenía el dueño de esta empresa, ¿no? Entonces la persona que se encargaba de ver el tema de redes sociales lo había publicado de una forma pues que era un poco confusa. Y efectivamente, bueno, yo dije, ya estoy acá, voy a participar, no hay problema. Me senté y participé. Y bueno, por el carácter que tengo y la forma de ser que tengo, participé mucho dentro de la reunión y di muchas ideas. Entonces, digamos que al dueño de la empresa le agradó eso bueno, después de eso me contactaron y él directamente me contactó por correo electrónico y me pidió mi hoja de vida, mi currículum vitae para ver justamente si es que había alguna oportunidad de poder trabajar con ellos. Y así fue, me citó, fui con él y me contó de que tenía esta empresa dos unidades de negocio. Una era el tema del estudio de desarrollo de videojuegos, que era muy pequeño en ese momento. Eran tan solo él, que él se dedicaba, era ingeniero de software, y una persona fija más en el tema de desarrollo 3D y otra persona que era contratada por proyectos nada más también en 3D, ¿no? En modelado y animación. Entonces, con esto ellos suplían las necesidades de algunos pocos clientes que tenía la empresa, perdón, pero que permitía que se mantenga la empresa a flote, ¿no? Entonces, con otros medios, él había fundado una escuela relacionada al tema de enseñar todo lo relacionado a hacer videojuegos, ¿no? Entonces, él me pidió que, por favor, me encargara del tema de la escuela relacionada al sector de desarrollo de videojuegos, ¿no? Y no, en realidad, al estudio de desarrollo de videojuegos, porque yo no tenía ninguna profesión relacionada a esto, no tenía un conocimiento más allá de ser gamer, porque, o sea, gamer he sido toda la vida y siempre me ha gustado. Claro, no soy el hardcore gamer, pero cuando era adolescente y más joven, sí pasaba muchas horas jugando, ¿no? Hasta la fecha yo sigo jugando, pero ya, lógicamente, pues yo tengo una familia, tengo responsabilidades, tengo muchas cosas encima y pues mi cuota de juego, digamos que es mucho menor, aún lo disfruto, pero en una cantidad de tiempo mucho menor, más moderada y mucho más espaciada, ¿no? Por ya las vicisitudes de la vida y responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero el que está relacionado a esta industria no puede dejar de jugar, digámoslo así. Es el alimento de mantenerse activo y de que te siga gustando todo esto, ¿no? Entonces,
Y bueno, yo llego a trabajar con esta empresa, pero el gerente general de la empresa, el CEO de la empresa, me cuenta de que él llegó, digamos que le gustó, fuera de lo que yo había participado en la reunión, lo que le gustó fue que encontró dentro de toda mi información que pudo buscar en línea, y es por esto que es importante mantener también, digamos, tanto tus redes sociales como toda tu información en línea alineada a algo que puede rebotar en lo profesional. ¿Por qué? Porque él encontró una publicación en uno de mis blogs, perdón, en un blog que yo tenía, no en los que había trabajado anteriormente como redactor, sino yo tenía uno personal y escribía ahí lo que se me venía en gana. Y dentro de eso hice un review de un juego en particular que me parece a mí uno de los juegos más geniales de toda la historia de la existencia de los videojuegos, y que es una aventura gráfica. Y es más, tengo el cuadro aquí, que es el Monkey Island 2, ¿no? Entonces, LeChuck's Revenge. Para los que lo hayan jugado saben la genialidad que es. Y digámoslo, en otro video voy a hablar de esto definitivamente. Pero para no salirme del tema, él era muy fanático de las aventuras gráficas, entonces le llamó mucho la atención y le gustó todo lo que encontró, todo lo que había descrito, y le pareció que tenía mucho conocimiento del asunto, entonces le pareció que podía manejar esa escuela relacionada al desarrollo de videojuegos. Así que así fue como partí en el tema de llegar a ingresar a trabajar en la industria del videojuego indie, a hacerme cargo de una unidad de negocio relacionada a esto, que si bien no era una empresa de desarrollo per se, porque, o sea, lo tenía, ¿no? Una de las unidades de negocio era el estudio de desarrollo, pero por otro lado, no entré a trabajar directamente ahí, sino que mis capacidades, mis conocimientos de marketing digital y de emprendedor y de levantar negocios, etcétera, estaban más relacionados a que lo ayude con el tema de la escuela de videojuegos, ¿no? Entonces ingresé por ahí. Y ahora te voy a contar cómo es que escalé desde ese punto hacia el involucrarme como game designer y el ir escalando dentro de eso y los roles que he tenido dentro de eso. Bien, entonces tratando de hacer el cuento un poquito más corto para decir otras cosas un poco más relevantes, digámoslo así. ¿Qué sucede? De que, bueno, el ser redactor y el ser gamer me dio cabida en una empresa de desarrollo de videojuegos y de una escuela de videojuegos. Llego a la escuela de videojuegos, el hecho de algo digital que yo había creado y puesto, plasmado, me dio la oportunidad de poder entrar en esta industria, en la cual sigo hoy en día como profesional y ya como profesional senior y con capacidades mucho más allá de todo esto, ¿no? Y que esta empresa me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poder iniciar en todo este mundo y en toda esta industria, ¿no? Y canalizar todos mis conocimientos, aplicarlos a que esta empresa crezca, a que sus dos unidades de negocio crezcan, hacerlas relativamente exitosas y poder crear un nombre por mí mismo y también una marca personal, cosa que en estos días pues es una de las cosas de más valor que pueden existir, ¿no? Cosa que estoy tratando ahora de potenciar a través de todos estos videos, canales y el contenido de valor que te doy. Entonces todo lleva, una cosa lleva a la otra. Entonces, pero bueno, vamos a llegar a esas reflexiones al final. La cuestión es de que efectivamente yo comienzo a trabajar en esta escuela y fue difícil. Llegó a tal punto de que efectivamente la escuela ya llevaba un año de creada, pero estaba generando más pérdidas que ganancias. Entonces yo implanté una estrategia bastante interesante que no se había hecho hasta ese momento, digámoslo así. Y esto permitió de que la escuela empezara a escalar. Pero digamos que el CEO de la empresa, de las dos empresas, ¿no? de las dos unidades de negocio, no, digamos que su fuerte no era el lado empresarial, sino ni de marketing ni nada por el estilo, sino era el lado de la tecnología y del desarrollar los videojuegos y todo lo demás. Entonces me costó mucho hacerle entender que esto tomaba su tiempo. Me costó hacerle entender que toda estrategia que uno implementa, uno tiene que hacer mucho esfuerzo para que empiece a despegar después de unos meses al menos. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Después de algunos meses empezó a despegar, empezamos a tener éxito, la escuela se empezó a llenar de alumnos y dentro de esos primeros 6 meses yo empecé también a... no solamente me enfoqué en el tema de la escuela, sino empecé a meter, mi país se dice meter tu cuchara, ¿no? Entonces empecé a
un poco preguntar, un poco ver, un poco decirle, oye, te puedo ayudar de repente haciendo un documento de esto, te puedo ayudar, ¿no? Dándote ideas sobre esto o lo otro, haciendo un poco de brainstorming con los pocos que éramos ahí. Entonces, poco a poco le fui enseñando de que era capaz no solamente de manejar la escuela, sino capaz de también involucrarme tanto en el proceso creativo como en el manejo administrativo y financiero del estudio de videojuegos. Entonces, sumado a eso y que ambas unidades de negocio poco a poco iban creciendo, apalancándose la una con la otra, empecé a armar un equipo, empecé a estructurar un equipo, a armar un equipo de producción, a armar un equipo de marketing, y poco a poco fuimos creciendo. Y la empresa, de lo que solamente éramos 3 gatos en el estudio y en la escuela, pues nos convertimos, y con profesores que venían a enseñar, pues contratados solamente para que den las clases, poco a poco nos fuimos volviendo en un estudio más grande y en una escuela mucho más grande y con más influencia, y llegamos a tener pues en el estudio una cantidad de 30 personas trabajando, ¿no? Entonces, y eso fue escalando poco a poco, y así llegamos a ser un estudio pues y de videojuegos independiente bastante importante dentro de la región. Y bueno, sumado a esto estuvo el hecho de que se participaba en ferias como el GDC, como la Gamescom, ¿no? Entonces esto hizo de que nos dé más imagen, nos dé más, ¿no? Entonces empezamos a reforzar el tema de la marca. También se hacía un evento muy importante en el que traíamos gente de empresas importantes como Electronic Arts, ¿no? Naughty Dog, etcétera, 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 y que daban conferencias relacionadas al desarrollo de videojuegos importantes y reconocidos, hablando de Need for Speed, hablando, ¿no? O sea, de esa magnitud, de Uncharted, etcétera. Entonces, bueno, esto poco a poco fue, yo fui escalando, retomando el punto, yo fui escalando me di cuenta que mi conocimiento sobre videojuegos y mi capacidad analítica y mi cuota creativa me llevaba a ser game designer. Entonces empecé a involucrarme en el hecho de la conceptualización y en el hecho de crear personajes, elementos, escenarios, etcétera, para los videojuegos en sí. Entonces, y a todo esto se sumó el hecho de que la empresa desde un comienzo, desde que yo entré, tenía un proyecto en mente. Entonces, el involucrarme en ese proyecto y convertirme en el project manager de ese proyecto y también en el lead game designer de ese proyecto, realmente fue algo que jugó mucho a favor de esa curva de evolución en la que aprendí mucho del rol de cómo estructurar un videojuego desde la parte creativa y desde la parte documentaria también, de la parte de documentación. Porque para esto pues hay que entender que el game design involucra el desarrollo de ciertos documentos elementales, ¿no? Tanto para vender la idea como para el hecho de hacer el Game Design Document, el GDD, ¿no? Que es la Biblia, lo que se le llama la Biblia del videojuego. Entonces, y adentrarse en la psicología de los personajes, etcétera, etcétera. Entonces ya el tema del Game Design es algo que también voy a profundizar más adelante, pero no en este video, en otros videos. Pero sí me llevó una curva de evolución de ser game designer a convertirme en lead game designer, a tener otros 2 elementos, 3 elementos de game design con los cuales yo coordinaba y pues les daba instrucciones, etcétera, y veía su evolución y todo lo demás, y escalar de lead game designer a director creativo. Entonces en la dirección creativa ya manejaba todo el concepto de todo lo relacionado a lo creativo, ya sea en 2D, 2.5D, 3D, en la programación, movimientos, etcétera, etcétera. Entonces ya entrar un poco en la parte también mecánica del asunto, ¿no? En la parte de la construcción de todo y no solamente la conceptualización nada más. Entonces, aunque del game designer parte cómo van a funcionar las cosas, pues lo que lo hace en realidad, digámoslo así, el visible y tangible es el equipo artístico, ¿no? Y es el equipo de programación. Entonces, y ya lo que te genera más experiencia la parte también inmersiva ayuda mucho, la musicalización, los efectos de sonido, pero digamos que esa curva me ayudó a convertirme en director creativo y pasar después de director creativo y project manager a ser un director de proyectos completo, ¿no? A poder armar toda la estructura
operativa para poder desarrollar un videojuego. Y en esto hay algo muy importante que te tengo que recalcar, y es el hecho de que uno tiene que potenciar dos cosas para poder llegar a una curva de evolución así. Es el hecho, número uno, del liderazgo, y número dos, el salir de la caja. El no quedarte en la zona de confort, en solamente saber que eres bueno y principalmente bueno en una cosa y te dediques solamente a eso. Entras a una empresa de videojuegos, si tú eres programador te quedas solo en programación. Eres bueno en videojuegos y eres artista conceptual y te quedas solo en el arte conceptual. Sino que para escalar en eso y llegar a poder tener un manejo completo de todo el asunto y poder liderar un proyecto completo con personas de diferentes profesiones relacionadas a esto, y no solamente para producción, sino para marketing, para todo lo financiero y todo lo demás requerido. Realmente hay que potenciar esas capacidades de líder y potenciar el tema de salir de la zona de confort, que es algo que cuesta, no es nada fácil. Por ejemplo, yo me resistía mucho a salir en medios, entonces era algo que por los 2 primeros años aproximadamente yo era reticente a salir en televisión, por ejemplo, ¿no? En entrevistas de televisión en vivo o entrevistas de televisión así fueran grabadas y emitidas después. Me resistí mucho hasta que llegó un punto en el que comprendí y dije, ok, yo soy la cara de estas empresas, entonces tengo que salir y dar la cara por ello y hablar. Y lo bueno es que el tema de el hablar frente a cámara y todo lo demás, para mí es una habilidad adquirida. En realidad, yo siempre he sido una persona un poco más introvertida, pero aprendí a hacerlo, aprendí a manejarme frente a cámaras, aprendí a manejarme frente a las personas, a poder tener tema de conversación. Esto va mucho con el hecho de que leas, y es toda una curva, ¿no? Este canal no solamente es para hablar de cómo crecer un proyecto, cómo crecer una startup, sino también es el hecho de crecer personalmente y profesionalmente, y voy a hablar mucho de esos temas también, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer ahí a nivel personal para poder crecer, y muchas de las personas que estamos en esta industria, muchas son bastante introvertidas y les cuesta salir de esa zona, ¿no? Entonces es algo indispensable potenciar esa capacidad que tienes, y si no la tienes, conseguirla de alguna forma. Nadie te dice que seas el mejor o el perfecto en manejarte con el público, con la gente y en hablar frente a cámaras y todas esas cosas, no. Pero sí, para manejar un equipo, estructurar y manejar un equipo de profesionales, uno tiene que tener cierta muñeca, por decirlo así, cierta capacidad de liderazgo y saber diferenciar entre lo que es también la amistad y lo que es el lado profesional. Porque es muy fácil en equipos pequeños, sobre todo, el que se confundan las cosas. Entonces uno como líder tiene que saber dibujar la línea para poderle decir a una persona, ¿sabes qué? Ok, somos amigos, pero, o sea, muy por fuera de ser amigos, ¿no? Tienes que guardar el respeto suficiente o saber exactamente hasta qué punto puedes llegar en digamos, en el organigrama de la empresa, ¿no? Y lamentablemente en este sector creativo mucho digamos, se trata de potenciar el hecho de que todos trabajen libremente, y yo estoy muy a favor del tema de que haya una libertad al trabajar, pero también para poder cumplir con tiempos, poder cumplir con la organización de una empresa y con lograr llegar a los tiempos de producción y todo lo demás, uno requiere tener disciplina, orden, y parte de ese orden y esa disciplina es tener un buen manejo de las personas del equipo que conforma la empresa, ¿no? Entonces, esa es materia para otro video, pero sí, uno tiene que ser justo también. Entonces ahí es donde es difícil, porque uno tiene que generar un equilibrio entre lo que es justo y lo que puede parecer que no lo es, o la percepción que tienen las personas. Por eso también desarrollar una empatía es tan indispensable para poder manejar ciertas situaciones también de la forma más adecuada. Y esto me lleva a hablar también de muchos errores que he cometido. No los voy a puntualizar, pero para no hacer más largo el video, porque este va a ser un video más largo de lo que yo pensaba, pero está el hecho de también, en esa curva de evolución hay muchas fallas, muchos errores, hay muchos sinsabores en el camino, que uno ha tenido que pasar para aprender y corregir y darse cuenta a tiempo al momento del día a día, o de las estrategias que armas, o de lo que fuera, ¿no? Entonces, o de cómo manejas al equipo, a las personas, etcétera. Entonces, al llegar al liderazgo de un equipo, al llegar al liderazgo de un proyecto,
digamos que si, por ejemplo, tú usas el caballo de batalla y haces trabajo para otros clientes, tú vas a hacer la cara o sea, vas a tener que ser el que da la cara ante esos clientes para decirles no cumplimos con los tiempos, para decirles nos demoramos por tal o cual motivo, o para decirles que se tuvo que hacer algo que a ellos no les gusta. Entonces son momentos un poco agrios, ¿no? Agridulces, ¿en qué sentido? De que sí está el hecho de que sabes que estás aprendiendo y sabes de que lo vas a hacer mejor en las siguientes ocasiones. Pero a mí me ha costado mucho el aprender de muchos errores que cometí y que me llevaron a ser un mejor profesional. Y de eso se trata. No somos perfectos, somos humanos y vamos aprendiendo profesionalmente en el camino. Nos vamos desarrollando a nivel personal y a nivel profesional. Y eso ya nos lleva a un punto en el cual podemos ser lo suficientemente capaces de poder manejar situaciones y crear equipo, crear empresa, etcétera, sin cometer ciertas barbaridades que uno a veces comete en el camino, ¿no? Entonces, es parte de la curva de evolución. Y bueno, lo último, antes de pasar ya al resumen del aprendizaje de todo lo que he repasado en este video, es que definitivamente al empezar un proyecto, al empezar a sumar gente a tu equipo, al crecer, necesitas aprender en el proceso, y esto tienes que aprenderlo y saberlo a corto plazo y empezar a aplicarlo a corto plazo, es el hecho de delegar. Porque una de las cosas más difíciles, digámoslo así, de las personas que están acostumbradas a trabajar todo por sí mismas, o que son todistas o son muy versátiles en lo que saben hacer y en sus conocimientos, y tratan de, o han emprendido o colocan todo lo que saben allí y hacen todo por sí mismos, es la delegación, ¿no? La delegación de responsabilidades. Entonces tú tienes que aprender de que estás contratando personas y un equipo y que necesitas hacerlo poco a poco, de forma o lógicamente pues autosustentable, ¿no? Tiene que ser un escalamiento bien proyectado, bien pensado, y definitivamente poco a poco ir delegando las funciones y tú ir supervisando que las cosas salgan bien. Y esto no significa que tú seas el jefe pesado que está detrás de la pantalla de la computadora del miembro de tu equipo mirando exactamente qué está haciendo, no, sino que simplemente ten reuniones puntuales con ellos, júntate con ellos y que te digan, tienes que tener un lead conforme vas creciendo y ya el equipo es más grande, ¿no? Y hablo de cuando tu equipo tiene 10, 15, 20, 30 personas. Tener un lead para cada cosa, tener un líder de grupo de cada aspecto profesional. Por ejemplo, así es como yo lidero los proyectos. Yo no soy programador, no soy animador, no soy artista conceptual, no soy experto en musicalización, pero sé cómo se maneja cada cosa, sé cuáles son los puntos, la terminología, ¿no? Eso es todo lo que yo fui aprendiendo a lo largo de los años y del proceso de evolución, y de conversar con ellos, de hacer brainstorming con el equipo, de obtener conocimientos de ellos indispensables, de sentarme a veces a ver qué era lo que hacían, cómo lo hacían, dejándoles saber que me estaba sentando para eso, no para juzgarlos ni ver su trabajo y criticar. Entonces, sino para yo aprender de ellos. Entonces, eso también genera una buena sinergia, una buena energía, que tú estés aprendiendo de todas estas personas que tienes a tu cargo, que ellos sepan que ellos son también indispensables para alimentarte a ti como líder de ellos. Entonces, eso genera una empatía también entre los miembros de tu equipo y tú, no siendo líder. Entonces, tener reuniones con ellos es importante, y no tener reuniones hasta por gusto o por gusto, ¿no? Sino simplemente tener reuniones para retroalimentarte de ellos. A veces tus reuniones van a ser solamente con tus leads, ¿no? Con tus líderes de grupo. Puedes tener un líder en programación, un líder en 3D, un líder en 2D, un líder en sonido, ¿no? Un líder para cada cosa, y con ellos conversas y ellos te van a retroalimentar. Y también tienes que saber ver cuándo te están diciendo lo correcto y cuándo a veces también te están diciendo algo que simplemente lo que busca es prolongar el tiempo diciéndote algo que no es. Así que uno tiene que tener mucha maña y también mucha cabeza para saber cuándo te están diciendo lo correcto y cuándo te pueden estar queriendo jugar como para no dejarte saber entender algo que es indispensable para cumplir con los tiempos de producción. Entonces, esto es algo que pasa mucho en el sector creativo. Eso sí, lamento si tú eres creativo, estás escuchando esto y te sientes identificado, pero es la verdad de las cosas. Cuando tú manejas un proyecto de esto, a veces te tratan de
meter letra. A veces te tratan de decir, sí, esto ya va a estar, ya va a salir, en 2 días lo tenemos. Y esos 2 días, lógicamente, con todas las complicaciones del mundo, técnicas que pueden existir alrededor de algo, se terminan convirtiendo en una semana. Entonces, si tú ya tenías tiempos proyectados, si vas a tener una reunión con un inversor y vas a hablar con él y necesitas eso para tener el prototipo o la siguiente versión lista, lo que fuera, o es para un cliente, lógicamente esto te va a zapatear a ti porque tú eres el que da la cara ante ese cliente o tú eres el que da la cara ante ese inversor, por decirlo así. Entonces, tienes que saber identificar y saber un poco sacar ese cálculo de si efectivamente lo que te están diciendo cuadra o no cuadra. Entonces, por algo tú eres el líder del proyecto. Entonces, si bien tú no te dedicas específicamente a esa profesión, ¿no? A ser animador, a ser artista conceptual, a ser programador, a ser diseñador de experiencia de usuario, ¿no? Lo que fuera. Realmente tienes que saber identificar cuándo te están jugando derecho y cuándo a veces te quieren torcer un poco la flecha con el mismo objetivo, pero que te puede causar algún problema en el camino y que tú tengas que tomar una decisión al respecto, ¿no? O ver un poco más allá. Entonces, eso ya es un juego de maña, es un juego de experiencia, es un juego de saber liderar también, ¿no? Entonces, pero está ahí dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso ya cumplimos todo lo que había que decir en el video y vamos a un resumen súper puntual del aprendizaje que puedes tener de todo esto. Bien, número 1, saber combinar todos esos conocimientos y habilidades que tú tienes. Combínalos y crea una mezcla ganadora, crea un mix ganador que te permita a ti evolucionar, tener esa misma curva de evolución que yo he tenido. Y uno, a veces las oportunidades no es que te tocan la puerta simplemente. Las oportunidades uno se las crea. Entonces ten eso siempre presente. Por el otro lado, desarrollar tu capacidad de liderazgo y salir de la zona de confort. Indispensable que puedas desarrollar esas habilidades de líder para que estructures y crees un equipo y manejes un equipo de producción y en otros ámbitos y aspectos también. Así que nutre mucho tu cerebro de conocimientos relacionados a todo lo que es escalar una empresa, un emprendimiento y escalar un proyecto digital, ¿no? Entonces hay mucho involucrado al respecto. Vas a encontrar mucho de ese contenido en mi canal que te va a ayudar. Tercero, ningún esfuerzo que tú hayas hecho va en vano. Realmente tú puedes haber creado algo hace 3 años atrás, puede estar ahí en línea y de pronto en algún punto eso puede eclosionar y y catapultarte hacia una oportunidad. Entonces, nunca des por sentado que cosas que hayas hecho en el pasado hayan sido por gusto. Y si no es eso, te han ayudado a mejorar, a tener una curva de mejora en algo en específico. Entonces, si bien puede que hayas publicado algo en línea y ya lo hayas quitado, pero aprendiste en el proceso. Entonces, y eso te va a servir a futuro. Así que ningún esfuerzo que hayas hecho es en vano, definitivamente. Cuarto, ten la mente abierta. Ten la mente abierta y sé versátil. Digamos, no te cierres a nuevo conocimiento, no te cierres a aprender cosas nuevas y a quedarte encerrado dando vueltas en la misma rueda, en el mismo círculo de tu profesión o de lo que tú sabes hacer. Siempre hay que enterarse de más cosas, siempre hay que aprender más cosas, así que tienes que estar abierto todo el tiempo a recibir nuevo conocimiento y mantenerte de alguna forma activo en ese conocimiento, porque tú puedes adquirir conocimientos y se quedan en tu cerebro un rato y después de 6 meses ya te olvidaste de lo que era o de cómo se hacía. Entonces, mantén esos conocimientos activos de alguna forma, aplicándolos de alguna forma de repente un poco más pequeña, pero relacionada a lo que haces profesionalmente. Así que siempre nuevos conocimientos, mente abierta. Y bueno, te dejo un plus, que es el hecho que a mí me ha ayudado mucho y es el hecho que te puede sacar muchas veces hasta del hoyo financiero, económico o algún momento que no tengas trabajo o lo que fuere. Y que te va a poder ayudar a catapultarte también, y es que aprende a vender. Y esto lo vas a escuchar mucho de las personas que te hablan de marketing. Aprende a vender, porque aprender a vender es algo básico que ha existido desde la evolución de la sociedad y que realmente es algo que siempre es necesario. Entonces, ¿en dónde se ve reflejado el éxito de las empresas, sea en el sector tecnológico, startups o no? En el hecho de cuánto dinero ingresa, en el hecho de si obtienen ese retorno de inversión y obtienen ganancias y pueden ir creciendo,
¿no? O se estancan y no pueden crecer. Entonces, ¿cómo crecemos? Tenemos que vender más. Entonces, ahí ya viene un conocimiento de marketing mayor y siempre ten en presente esas tres cosas: marketing, marketing digital, ventas. Es algo indispensable que tienes que saber, así tú te dediques a lo que te dediques. Cualquier cosa que hagas en estos tiempos, conocer de ventas y marketing digital es el indispensable, sí o sí. Así que llénate de conocimientos de eso también y te va a servir, créeme. Y bueno, así llegamos hasta el final de este video. Un viaje un poco largo, más largo de lo que tenía pensado, como te dije, pero que sé que te va a servir mucho, así que vale la pena. Si has llegado hasta esta parte del video, te lo agradezco. Sé que ver un video así de largo requiere que inviertas tu tiempo y que definitivamente es porque te ha interesado lo que estoy tratando de transmitirte, así que valoro mucho tu tiempo, que estés aquí. Y bueno, lo único que te voy a pedir, como siempre, que te suscribas, le dejes el like a este video, lo compartas. Si quieres me sigues en otros canales, ahí en la descripción del video dejo los otros canales por los que podemos conectar. Contarte también de que si tienes la idea, el proyecto, ya avanzaste, tienes una startup de menos de 30 personas, de 30 personas para abajo, así sea solamente tú y tu computadora, te puedo ayudar. Puedes contratar mis servicios de asesoría en mi página web, angelodubois.es. Y bueno, hasta aquí llegamos. Así que muchas gracias por estar atento a este video. Sigue atento a mi canal, al contenido que voy a ir subiendo, que te voy a ir sumando muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.